Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C71, capítulo 71. Capítulo 71. Hola niños, 3. Venir. Aquí voy. Estoy listo. Entonces ya voy. Realmente voy. Hablas demasiado. Keuk. Kang. Desapareció y luego reapareció. El profesor Leite, mirándolo de frente, solo podía sentirlo así. No hubo precursor ni moción preparatoria. Simplemente desapareció y, cuando reapareció, Patrick estaba justo frente a él. Y se produjo un fuerte ataque. Aunque logró bloquearlo con su espada larga, quedó tan sorprendido por la velocidad poco convencional que tuvo que dar un gran paso atrás. Pero... No puedo. Si me retiro. No pudo crear distancia con Patrick. El profesor Leite, después de emitir un juicio rápido, reprimió su instinto de retirarse y movió el pie hacia adelante con fuerza. Era una tontería crear distancia cuando uno se enfrentaba a un oponente más rápido que uno mismo. Solo adelante. Simplemente tenía que seguir adelante. ¡Ah! Con un grito poderoso, la espada del profesor Leite trazó una trayectoria disciplinada y atacó a Patrick. ¡Oh, Nueru! Patrick quedó impresionado. Instintivamente había dado un paso atrás al ver su velocidad, pero inmediatamente después se adelantó. Empujar hacia adelante sin crear distancia contra un oponente más rápido fue el juicio estándar y correcto. Sin embargo, ejecutar ese juicio con el propio cuerpo requería coraje y habilidad. La espada de la profesora Leite, que se balanceaba mientras avanzaba, era más lenta que la de Patrick, pero en cambio tenía disciplina. Era una esgrima formal que se adaptaba a la frase, esta es la base de la espada. Un cuerpo inferior sólido con un eje central inquebrantable incluso mientras se mueve paso a paso. Una parte superior del cuerpo relajada que permitía movimientos flexibles y suaves. La espada blandida por el profesor Leite desde esa forma era como un festín de elementos básicos perfectamente pulidos, destinados a ser utilizados en combate real. Ejem. Así que también hay tipos como este en el continente de Pangemonia. Esto es lo que es un maestro. Este es un maestro. Para Patrick, el profesor Leite fue el primer caballero de 6 estrellas que conoció en este mundo. Estrictamente hablando, April también era unas 6 estrellas, pero la espada de April no era la espada de Pangemonia sino la espada de la secta del dragón gemelo que Patrick le había enseñado. Así que era una espada que Patrick conocía bien y no había nada que impresionara particularmente. Pero la espada del profesor Leite fue la primera espada de maestro puramente pangemónica que Patrick encontró. A los ojos de Patrick, la esgrima pangemónica parecía simple hasta el punto de ser tosca, pero el hombre que ahora estaba frente a él era alguien que había alcanzado un cierto nivel de dominio al pulir incesantemente esa tosca esgrima. ¿Debería decir que está en algún lugar entre el clan Namgung y la secta King Cheng? La espada del clan Namgang, que representaba la espada pesada. La espada de la secta King Cheng, que simbolizaba la espada rápida. Era una esgrima que estaba sutilmente posicionada en algún lugar entre esas dos espadas. ¿Fue por eso? Una palabra de arrepentimiento salió de la boca de Patrick. Una pena. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Keuk. Kang. Patrick, que se había retirado mientras bloqueaba la espada del profesor Leite, lanzó su primer contraataque. Dijo Patrick, quien había ampliado la brecha con Leite a través de ese contraataque. Te pregunto qué quieres hacer con la espada. ¿Qué quiero hacer con la espada? No, déjame preguntar algo más básico, ¿qué crees que es la espada? Leite cerró la boca. ¿Qué es la espada? Una espada es una espada. El arma de un caballero. Pero la pregunta de Patrick ahora parecía plantear algo diferente, más allá de esa simplicidad. Una parte en la que él, no, los espadachines del continente de Pangemonia nunca habían pensado.
Parece que nunca lo has pensado. El rostro de la profesora Leite se sonrojó. Podía sentir una ligera sensación de lástima en la expresión que Patrick le dirigía ahora. Por alguna razón, eso fue extremadamente vergonzoso. Incluso se sintió como un niño atrapado por sus padres después de cometer un error en su infancia. Y Patrick asintió con la cabeza y dijo: si no lo sabes, entonces debería enseñarte. ¿Qué es la espada? ¿Qué es el camino de las artes marciales? La espada es. La espada de Patrick fue blandida. En el momento en que vio la trayectoria de esa espada blandida con gracia pero precisión, el profesor Leite quedó asombrado. ¿Es este mi manejo de la espada? Podía sentir claramente su propio manejo de la espada en la espada de Patrick, que empuñaba dos espadas largas. ¿Cómo podrían él, que usó una sola espada, y Patrick, que usó dos, usar la misma esgrima? No tiene sentido. Como para burlarse de tal pregunta, Patrick encarnó perfectamente el manejo de la espada de Leite y lo hizo retroceder. Y al mismo tiempo, las palabras fluían de su boca. La raíz de la espada es un arma, un instrumento mortal para protegerse y matar al enemigo. Keuk. Pero lo que determina cómo se utilizará esa arma es, en última instancia, la voluntad de una persona. Pero la espada de Patricio crecía cada vez más rápido. Leite, mientras bloqueaba la espada, no pudo avanzar más y solo siguió retirándose. April, observando la escena desde la distancia, asintió con la cabeza. Está emocionado por primera vez en mucho tiempo. Ella había visto a Patrick así antes. Era una imagen que había mostrado en el pasado cuando ocasionalmente le enseñaba individualmente consejos y pruebas para guiar a un talento prometedor cuando lo encuentre. April sabía bien la gran fortuna que eso suponía para alguien que entrenaba la espada. Decidió inspeccionar sus alrededores y evitar que alguien más se acercara. Porque este momento importante no debe ser perturbado. A veces, rápidamente. Kang. La espada se convirtió en un destello de luz. No lo bloqueó porque supiera que vendría, sino porque su oponente había golpeado intencionalmente su espada. A veces, con peso. Kuong. Keuk. Fue un ataque duro, como si un martillo de batalla gigante estuviera aplastando. Lo bloqueó, pero la palma de la mano que sostenía la espada estaba rota. A veces, suavemente. ¿Una espada? ¿Esto también es una espada? La espada, que debería haber sido de acero, se blandía tan suavemente como un látigo. ¿Columpiado? No, este era un uso que debería describirse como fluido. ¿Cómo pudo una espada hecha de hierro duro moverse tan suavemente? Seureurek. La espada que fluía de esa manera envolvió la espada del profesor Leite y la envió volando directamente hacia el cielo. Chen. Leite miró fijamente a Patrick sin comprender. Él no pudo hacer nada. No era cuestión de poder o no poder, esto era ahora. Como puedes ver. La espada contiene estas diversas posibilidades y muestra diferentes formas dependiendo de la dirección de quien la entrena. Eso. Pero. Patrick cortó bruscamente sus palabras. Y miró al profesor Leite como para reprenderlo y dijo: no decidir una dirección en medio de posibilidades tan diversas es como flotar sin rumbo en el vasto océano. En primer lugar, aclarar lo que uno quiere hacer y perseguir ese objetivo correctamente es la actitud adecuada para quien entrena la espada. Velocidad, potencia, técnica, cambio, sincronización. No hay nada que no sea importante, pero incluso entre ellos hay que tener claro cuál es su objetivo. Pero te has perdido y estás vagando en la dirección de la velocidad y la potencia. ¿Me perdí, yo? Así es. Primero, decide tu propio camino y dedícate a él. Luego, en ese proceso, naturalmente también se perseguirán otras cosas. Meta, dirección, el camino que uno quiere tomar. Los ojos de la profesora Leite cambiaron. ¿Qué miraba su mirada? ¿Qué se había desdibujado y perdido el foco? Lo que estaba viendo era su propio yo interior. La espada que había blandido innumerables veces sin pensarlo hasta ahora. La espada que acababa de blandir diligentemente, como había aprendido, según lo básico.
Al principio eso habría sido correcto. ¿Pero qué había ganado con una espada que se repetía sin pensar y sin ninguna dirección? ¿Velocidad más rápida? ¿Técnicas más refinadas? ¿Una cantidad cada vez mayor de aura? No tiene sentido. Si no hay un objetivo, los medios en sí ni siquiera son necesarios. Yo me equivoqué. En el momento en que se dio cuenta de ese hecho, la energía en el agujero del aura en el dantiano de Leyte aumentó. La energía que se elevaba más allá de su abdomen inferior y hacia arriba se asentaba en su corazón y luego llamaba a la puerta de otro espacio que existía allí. Ah. Ah. Leyte tembló. Esto fue todo. Así debería haber sido. ¿Por qué no lo sabía? ¿Cuánto tiempo había perdido sin saber esa cosa tan sencilla? Dos corrientes de lágrimas claras corrieron por las mejillas de la profesora Leyte. Cuando esas lágrimas, mezcladas con arrepentimiento y alegría, fluyeron por sus mejillas, pasaron por su barbilla y llegaron al suelo. Ah. Ah. La energía que había surgido de su dantiano inferior se instaló en su dantiano medio. Y Leyte, como poseída, cogió su espada que había caído al suelo e infundió en ella su energía. El aura se desbordó de la espada. Una energía mucho más clara y poderosa que antes se formó en la espada. Pero ahora sentía que podía hacer más que esto. El aura fluida, controlada como una sola. En ese momento, el aura que se había formado en la espada se condensó, aumentando su densidad. Y luego. ¡Pachín! Allí había una espada de luz brillantemente brillante. Hoja de aura. La prueba del reino de las 7 estrellas, la etapa de máximo dominio. Oh. Oh. En este lugar había aparecido el segundo espadachín de 7 estrellas del reino de Atronia. Bueno, eso es de esperarse. Patrick sonrió mientras miraba a la emocionalmente abrumada profesora Leyte. Teniendo en cuenta lo básico arraigado en su cuerpo y la energía que sentía, era alguien que debería haber podido hacerlo hace mucho tiempo. Pero los espadachines de este continente de Pangemonia carecían de sentido de propósito con respecto a la espada. Namgung, que perseguía la espada pesada. Qingcheng, que perseguía la espada rápida. Montehua, que perseguía la espada ilusoria. El Clamping, que siguió el camino del hegemón. Wudang, que persiguió el Taiji. En el Jianghu, estas eran cosas que todos sabían, incluso aquellos que no habían aprendido específicamente artes marciales. En el territorio de la secta Wudang, incluso los niños de los callejones jugaban dibujando círculos en el aire con palos de madera, gritando, «Hola, arte de la espada Taiji». En el territorio de la secta del Monte Hua, los niños jugaban dibujando imágenes de flores con palos de madera, diciendo, 24 flores de ciruelo, algo así. Fue un espectáculo que me hizo doler el estómago, pensando en lo grande que era la influencia de esas llamadas prestigiosas sectas ortodoxas, pero por otro lado, significaba que presentar y seguir una dirección en las artes marciales era simplemente sentido común en el Jianghu. Ese evidente sentido común estaba ausente aquí. Solo diligentemente. Solo fielmente. Simplemente de manera constante. Los espadachines de este continente eran aquellos que blandían sus espadas ignorantemente, creyendo que si lo hacían, algún día alcanzarían un reino superior. A los ojos de Patrick, era más que patético, era absurdo. Entonces le dio algunos consejos. Dejando de lado la relación de profesor y alumno, fue un consejo dado por lástima por un joven que vagaba como un pequeño barco a la deriva por el vasto océano que era la espada. No era frecuente que Patrick hiciera algo así, pero esta vez. Bueno, fue solo un capricho. Lo hizo solo porque le apetecía. No había ningún significado especial detrás de ello. ¿Cómo reaccionó el profesor Leyte ante semejante Patrick? Teolseok. Gracias. Se arrodilló, inclinó la cabeza y expresó su gratitud a Patrick con el máximo respeto. ¿Está bien que un caballero se arrodille así? Excepto frente a la realeza, esta es la primera vez que me arrodillo por mi propia voluntad. ¡Bah! ¡Qué rodillas tan caras! Aunque era una voz juguetona, la profesora Leyte no podía sentir ninguna falta de respeto en esa voz. No importaba lo que Patrick dijera o hiciera,
Todo en él comenzaba a sentirse especial. ¿Así se sienten los sacerdotes cuando reciben un oráculo? Incluso tuvo ese pensamiento. Ante tal profesor Leite, Patrick agitó la mano y dijo: «Bueno, no tienes que estar tan agradecido. Acabo de colocar una piedra angular sobre los cimientos que ya has colocado». Si no hubieras colocado esa piedra angular, habría estado vagando durante décadas más, ¿no? Bueno, eso es. Dejando de lado la relación de profesor y alumno, como un solo espadachín, expreso mi más profundo agradecimiento. He recibido una gracia que nunca podré devolver en mi vida. Oh, ¿en serio? Sí. Por supuesto. ¿Lo veo? Las comisuras de la boca de Patrick se curvaron formando una larga sonrisa. ¿Has recibido una gracia? Entonces tendrás que devolverlo, ¿no? Eso es, por supuesto, sé, lo es, pero... Los ojos de la profesora Leite temblaron gravemente. Hasta hace apenas un momento, había estado sintiendo el mismo tipo de emoción que un creyente que recibe el Evangelio. Pero el protagonista de ese oráculo que le fue otorgado fue un poco. Ja ja ja. Entonces tendrás que escuchar bien lo que digo a partir de ahora, ¿verdad? Ya que soy tu benefactor. Eso es correcto. Buena actitud. Una buena actitud. Si uno ha recibido una gracia, naturalmente debe devolverla. Sí, por supuesto. ¿Qué es esto, esta sensación de que me he metido en algo malo? ¿Debería echarme atrás ahora? La emoción de haber alcanzado el reino de las 7 estrellas, la etapa de máxima maestría, se desvaneció lentamente y, en su lugar, comenzó a aparecer una ansiedad de, no creo que esto sea correcto. Contacto, 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C72, capítulo 72. Capítulo 72. Será bueno para tu bienestar tener eso en cuenta. 1. Patrick agarró el hombro de la profesora Leite, sonrió alegremente y dijo: «Vine. Entonces contaré contigo durante mucho tiempo». Ah, sí. Por supuesto que. No te preocupes, ¿crees que haría alguna exigencia irrazonable? Te brindaré oportunidades para devolver mi gracia apropiadamente, con la conciencia tranquila. Ah. Bueno, eso. Para su referencia. Las personas que prometen devolver una gracia y luego limpiarse la boca son la 21ª cosa que odio. Será bueno para tu bienestar tener eso en cuenta. Mientras Patrick lo amenazaba, pensó el profesor Leite. ¿Por qué tiene tantas cosas que odia? El primer día de ingreso a la academia. Patrick había hecho de un profesor su patrocinador. Asterisco. ¿En serio, estás seguro? Sí. Sin duda. Un varón de un pueblo remoto del este, ¿es eso realmente cierto? Sí. Es un hecho que descubrí después de pagar a los hijos de la administración e investigar a fondo el registro de nobleza. Al escuchar esas palabras, Royce apretó los dientes. Yeudeudeuc. ¿Entonces algún patán de una familia noble rural desconocida se atrevió a hacerme eso? A Royce, que no soportaba la humillación, le dijo el subordinado, que también era su amigo, que estaba frente a él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir con qué voy a hacer? Voy a aplastar a ese bastardo. Parecía tener cierta habilidad. Los números son imbatibles. Bueno, eso es. No te preocupes, simplemente llama a los chicos. Voy a aplastar a ese bastardo. Vine. Yo haré eso. Dijo Royce, con los ojos inyectados en sangre. Patrick Schneider. Estás muerto. TSK, TSK, TSK. No deberías hacer eso. Asterisco. Está todo hecho. Simplemente hazlo con brusquedad, ¿por qué pones tanto esfuerzo en esto? La señora estaría orgullosa si te viera. Ella no puede verme, ¿verdad? Patrick sonrió y miró su reflejo en el espejo. Allí estaba su propia imagen, vistiendo el uniforme escolar de un estudiante de primer grado de la Facultad de Caballeros de la Academia. Este uniforme escolar,
adornado con telas lujosas y un escudo que indicaba la afiliación, era el atuendo más codiciado por los jóvenes de la edad de Patrick. Bueno, no está mal. April, que había vestido a Patrick con su uniforme escolar, lo despidió y dijo: no se permiten asistentes durante las clases, por lo que debes ir solo. Lo sé. Recuerdas todo el horario de clases, ¿verdad? También recuerdas dónde tomarás clases, ¿verdad? Dije que lo sé. Si te pierdes, no te alejes. Debes encontrar a un miembro del personal cerca y preguntar direcciones. Ah, dije que lo sé. ¿Soy un niño? Aún no has tenido tu ceremonia de mayoría de edad. Ah. Los años que realmente he vivido. Dejémoslo así. Si añadimos los años de su vida pasada, se podría decir que se acerca a los 60. Pero en realidad era un mocoso que tenía que tener cuidado incluso cuando bebía alcohol. Es patético. ¡Qué patético! Necesito tener esa ceremonia de mayoría de edad o lo que sea pronto. Y así, Patrick dejó atrás a April y salió. De hecho, aunque se sentía molesto, también sentía una sensación de novedad. Pensar que asistiría a una escuela en mi vida. Y a esta edad también. Para el Patrick de su vida pasada, una escuela era un lugar que no tenía conexión alguna con él. ¿Qué era una escuela de todos modos? No era un lugar donde los hijos de familias acomodadas se reunían para estudiar con el fin de conseguir un puesto en el gobierno y vivir aún mejor. Era imposible para la gente pobre, ocupada solo tratando de sobrevivir, ir a la escuela. Aunque había oído hablar de personas decididas que hacían cosas como estudiar de noche mientras cultivaban de día, Patrick nunca había visto a una en su vida. Probablemente sea mentira. De todos modos, él asistía a una escuela así, no, a una academia. Y uno bastante respetable, además. Como era propio de una institución dedicada a fomentar talentos cuidadosamente seleccionados dentro del reino, estaba repleta de las últimas instalaciones en un vasto sitio, y el trato social y la percepción de sus estudiantes eran excelentes. En su primer día en una academia así, ni siquiera el gran Patrick Schneider pudo evitar sentirse un poco emocionado. Sí. Definitivamente fue así hasta hace un minuto. Patán del campo. Déjame verte un momento. Institución que nutre a la élite, mi culo. Todos los lugares donde vive la gente son iguales. Eso fue antes de que viera al grupo de personas bloqueándole el paso. Aparecieron de la nada, rodeándolo por delante y por detrás como si hubieran estado esperando, y parecían muy hábiles en ello. Al verlos, que vestían el mismo uniforme de caballero de la facultad de primer grado que Patrick reflexionó. ¿Debería aplastarlos ahora, o debería mudarme a otro lugar y aplastarlos? Al pensativo Patrick, el oponente le dijo con una sonrisa arrogante. Vamos a un buen lugar. Un lugar realmente bueno. ¿Un buen lugar? Sí. Un lugar donde los demás no te notarán, por mucho que grites. Oh, ¿hay un lugar tan privilegiado? Era información geográfica que podría utilizar durante mucho tiempo si la conociera. Vamos a aplastarlos. Vine. Liderar el camino. Cuando Patrick accedió obedientemente a seguirlo, los que lo habían rodeado asintieron y se movieron, manteniéndose cerca del frente y la espalda de Patrick. Y el lugar al que llegaron después de mudarse fue. ¿Este es el buen lugar? Era el campo de entrenamiento de la Facultad de Caballeros. Se había preguntado a dónde iban, pero habían llegado a un lugar que estaba viendo por tercera vez. Entonces, dijo el oponente. Aquí, no importa cuánto grites, está bien, y si pasa algo, podemos usar la excusa de un spar. Ah. Ya veo. Patrick asintió como si hubiera aprendido algo bueno y se golpeó la palma con el puño. En ese momento, incluso aquellos que habían traído a Patrick aquí no pudieron evitar pensar. ¿Qué pasa con este bastardo? Era una pregunta muy natural que tendrían la mayoría de las personas que conocieron a Patrick Schneider. En ese momento, como si fuera una señal, apareció una persona. Un hombre, cubierto de pies a cabeza con malla, armado con un escudo y una espada larga, e incluso con un casco integral, apareció y dijo. Hiciste bien en no huir. Patán campestre. Es demasiado tarde para llorar y pedir perdón ahora que tienes miedo.
La frente de Patrick frunció el ceño. A Patrick, que parecía estar reflexionando sobre algo, le dijo el oponente. No, si te arrastras como un perro, pasas por mis piernas y ladras 3 veces, tal vez te golpee un poco menos dolorosamente. Jejejeje. ¿Qué tal? ¿Quieres probarlo? Tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Quién eres tú? No creo que nos hayamos conocido antes. Ante las palabras de Patrick, el oponente levantó la placa frontal de su casco integral y dijo. Soy yo, ¿quién más podría ser sino yo? Eres idiota. Ah. Eres ese chico de ayer. Sí. Yo soy el indicado. El cagador. Keoeok. Royce se agarró la nuca y miró al cielo. Por primera vez en sus casi 20 años de vida, sintió la emoción, así que esto es verdadera rabia. Y Patrick dijo. Estuviste corriendo muy fuerte ayer, podría ser. Ah. Patrick miró a Royce con ojos compasivos. Tu reputación social ha sido gravemente dañada. Ya veo. Ante esa expresión, que estaba llena de tales sentimientos, Royce gritó. No. No es eso, bastardo. Correcto. Entendido. Voy a fingir que no es eso. No lo es, finge que no es eso, en realidad no es eso. Dije que no. Vine. All right. Patrick asintió con una cálida sonrisa, como si lo entendiera todo. ¿Qué? Keoeok. Royce sintió que se estaba volviendo loco. Aún no le habían golpeado ni una sola vez, pero le dolió más que si lo hubieran hecho. Nacido como hijo de un marqués, esta era la primera vez que sufría tal humillación. Incluso cuando estaba a punto de desplomarse, agarrándose la nuca, Patrick miró a su alrededor y dijo. Ustedes fingen que tampoco lo saben. Si os pongáis en su lugar, qué vergüenza sería, ¿verdad? Lo mataré. Lo mataré. Fue Royce quien, por primera vez en su vida, realmente pensó que tenía que matar a alguien. Apretó los dientes y dijo. El spar comienza ahora. Patán campestre. ¿Por qué? La palabra, ¿por qué?, normalmente aparece en medio de esto. Para aquellos que se habían unido contra alguien varias veces, el ¿por qué?, que surgió en este momento fue una experiencia nueva. Y Royce dijo. No se necesitan palabras. Pagaré la humillación de ayer. No es mi culpa que te hayas cagado en los pantalones, ¿verdad? No lo hice. Era Royce, cargándolo como si no quisiera intercambiar más palabras. Patrick estaba desarmado, vestido con un uniforme escolar ligero y con las manos desnudas. Waboest llevaba un juego completo de armadura de placas e incluso sostenía una espada y un escudo reales en sus manos. A esto ni siquiera se le podría llamar spar. Pero... John... Keok. Los ojos de Royce brillaron. Cuando sintió como si algo hubiera volado hacia él, su cabeza ya había sido golpeada hacia un lado. Y luego. Aquí. Aquí. Patrick estaba frente a él, agitando ligeramente el puño. Hijo de puta. En el momento en que Royce intentó blandir su espada en esa dirección. Clank, desgarra, boom. Una serie de golpes ultrarrápidos cayeron sobre todo el cuerpo de Royce. Aunque Royce estaba cubierto de pies a cabeza con malla de malla y tenía una cota de malla debajo. Keoeok. El dolor de los golpes se transmitía directamente a través de... ¿Cómo? Ni siquiera sabía dónde ni cómo lo habían golpeado. Cuando recobró el sentido común, no había un solo lugar en su cuerpo que no le doliera. Y sobre todo, fue demasiado doloroso. Fue un dolor como si le hubieran dado con un martillo de batalla gigante, no con el puño desnudo. No podía entender cómo esto era posible. No había nada en manos de Patrick cuando volvió a mirar. Patrick miró a un tal Royce y dijo con una expresión patética. TSK, ¿pensaste que envolverte en un poco de chatarra mejoraría las cosas? Tú, como puedes con tus propias manos. ¿Te preguntas por qué me duele cuando golpeo tu armadura con mis propias manos? Así es.
Él no podía entender. Lo que Patrick había golpeado era definitivamente la parte superior de la armadura. Y la armadura estaba perfectamente bien, sin una sola abolladura. Sin embargo, el cuerpo de Royce en su interior estaba sufriendo todo el impacto de los golpes de Patrick. La armadura no estaba haciendo su trabajo en absoluto. TSK, mocoso que ni siquiera conoce la técnica de lesiones internas. ¿Qué técnica? Bueno, como no lo sabes, te envolverías en esta placa de hierro inútilmente pesada, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿No lo sabes? ¿No lo entiendes? Así es. Correcto. Entonces, Dijo Patrick con una amplia sonrisa. simplemente recibe la paliza, bastardo. Y la patada de Patrick subió desde abajo y envió a Royce volando. Geoeok. Royce, quien fue enviado a volar por los aires con un dolor asfixiante por la patada que aterrizó directamente en su plexo solar. Lo que le esperaba era el pináculo de la violencia despiadada. Puño de cadena del infierno infinito. Forma de transformación, la armadura solo aumenta el número de golpes. Adadadadadadadada. Geogeogeogeogeogeogeogeon. ¿Se vería así si friéramos frijoles al rayo? Royce, cuyo peso superaba fácilmente los 100 kilogramos debido a su armadura completa, no descendió del aire. Innumerables puños y patadas destrozaron el cuerpo de Royce, y cada golpe conllevaba una explosión de fuerza concentrada tan poderosa que neutralizaba su armadura con facilidad. Más allá de la armadura, Royce experimentó el dolor de que todo su cuerpo fuera ablandado vivo. Ap. Peeoeok. Finalmente, una poderosa patada con el talón hacia abajo golpeó a Royce directo al suelo. Ububu. Los demás quedaron completamente horrorizados al verlo. De hecho, sabían que Patrick era fuerte. Royce no estaba mal entre los estudiantes de primer grado, pero Patrick había jugado con un Royce así. ¿Pero qué diablos era esto? Lo habían rodeado y presionado en grupo, y él había tendido una emboscada a un oponente con las manos desnudas mientras estaba completamente armado. Pero tener este resultado. LUN. Monstruo. Corre. Tenemos que correr. En ese momento, la cabeza de Patrick se giró hacia un lado con un crujido. Y luego. Ruún. En el momento en que escucharon esas palabras, los demás sintieron que se les caía el corazón. Patrick caminó hacia ellos paso a paso y les dijo. Viniste en grupo para unirte a mí, pero ahora que la situación se ve mal, ¿vas a huir? Bueno, eso. No estábamos tratando de unirnos para atacarte. A los chicos que ponen excusas poco convincentes, dijo Patrick. ¿Estáis jugando conmigo ahora mismo, cabrones? ¿Qué? Wood. Una espesa intención asesina se extendió y envolvió a los mocosos de la Facultad de Caballeros de primer grado. En ese momento comprendieron lo que se sentía ser presa atrapada en una telaraña. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C73. Capítulo 73. Capítulo 73. Será bueno para tu bienestar tener eso en cuenta. 2. Sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo, no podían mover un músculo y les costaba incluso respirar adecuadamente. Patrick se acercó a ellos y les dijo. Si empiezas una pelea, tienes que llevarla a cabo. Las personas que inician una pelea y luego dicen, detengámonos, son lo 32º que odio. No, no es eso. Así es, bastardos. Patrick, transformado en una encarnación de violencia despiadada, descendió sobre los estudiantes de primer grado. Y en medio de un dolor extremo, pensaron. ¿Por qué este bastardo tiene tantas cosas que odia? Era una escena que recordaba a un campo de batalla. Mi brazo. Mi arma. No. Nadie había muerto, por lo que, campo de batalla, no es del todo apropiado. Bien. Esta es una escena que recuerda a un hospital de campaña después de una intensa batalla. Nadie había muerto, pero tampoco nadie salió ileso.
La docena de estudiantes de primer grado de la Facultad Knight tenían varios huesos rotos y destrozados, y sus caras estaban hinchadas. Si alguien dibujara este momento y lo dejara atrás, el título apropiado sería Tragedia. Desde el puño de Patrick, que había creado esta trágica escena, la sangre goteó y cayó. Todo era sangre de otra persona. En ese estado, Patrick miró a su alrededor y dijo: ¿Golpeé a todos de manera uniforme? Cualquiera que no haya sido golpeado, levante la mano. Supongo que no. Es el loco bastardo. Ni siquiera es humano. Él es un demonio. Debe ser descendiente de la raza demoníaca. Lo que fue más doloroso que la agonía de sus cuerpos rotos y destrozados fue ver a Patrick, quien los había puesto en ese estado, todavía mirando a su alrededor como si estuviera decepcionado. Si me atrapa, estoy muerto. Ni siquiera puedo estremecerme. Si me golpean de nuevo, moriré. Hicieron todo lo posible para no mover un músculo, como si ya fueran cadáveres. Pero había una persona para quien tales esfuerzos eran inútiles. Tú, ven aquí. Necesitas que te golpeen más. Fue el principal culpable de este incidente, Royst. Patrick agarró la parte de la armadura del Royst caído y lo levantó con una mano. Ududeuk. Royst, que fue levantado cuando el metal de su protector de cuello se arrugó, estaba aterrorizado. Ek. Bye. Espera. ¿Esperar? No hay, espera, en una paliza. Si me golpean más, moriré. No morirás. Eres un bastardo. No morirás. Y el puño de Patrick golpeó sin piedad la cara de Royst. Yo. Geoeok, sonido de lágrima. Parecer. Geok. Solo he golpeado a una o dos personas. Geoeok. Soy yo quien ha investigado cómo infligir el máximo dolor dentro de los límites de no matar a alguien, hijo de puta. Geok. ¿Es eso algo que haría un humano? Los caídos temblaron y el rostro de Royst se convirtió en un desastre sangriento. Si personas que sabían un par de cosas hubieran visto esta escena, habría sido una visión bastante sorprendente. Tenía la nariz aplastada y los ojos y los labios hinchados, pero lo golpeaba con un control tan exquisito que no transmitía ninguna descarga al cerebro. Fue una violencia que dejó claro que esto era puramente por dolor. Él no moriría así. Olvídate de morir, ni siquiera perdería el conocimiento. Su vida no estaba en peligro, pero tuvo que sentir vívidamente la sensación de su rostro, donde los nervios estaban concentrados, siendo aplastados y rotos lenta y constantemente. Esto. Detente. Royst ahora lloraba y suplicaba. Esto no fue todo. Acababa de intentar darle una lección al patán del este. Si hubiera sabido que era un monstruo así, no lo habría tocado. Sobre todo, no fue esto solo una pelea entre estudiantes, pero ¿era necesario llegar tan lejos? Al ver a Royst derramar lágrimas de injusticia, Patrick dijo fríamente. Parece que pensaste que esto era solo una especie de lucha de poder que puede ocurrir entre estudiantes. Era Royst, asintiendo inconscientemente con la cabeza. Y Patrick dijo. Esa es tu perspectiva y no deberías imponer tu perspectiva a los demás, ¿verdad? No es así. Mi garganta. Mi padre. Tu padre, ¿dijiste que era el Marqués Panola? TH. Así es. ¿Quieres que te diga algo bueno? La sexta cosa que odio son los bastardos como tú que actúan confiando en sus antecedentes. Y de un solo dígito, no es una broma, bastardo. Y Patrick instantáneamente destrozó ambos hombros de Royst. Udududuk. Kewaak. Se había roto ambos hombros, que eran tan buenos como la vida de un espadachín. En ese momento, Royst gritó, sintiendo una desesperación aún más extrema que el dolor. Después de los hombros vinieron los codos, y luego las muñecas y los dedos. Budeuk, udeudeuk. Uvaak. En medio de los gritos desesperados, Patrick le quitó por completo ambos brazos, que eran importantes para un espadachín. Si se deja así, olvídate de una espada,
Sería difícil incluso sostener los utensilios correctamente. Ah. Al mirar sus propios brazos destrozados y colgantes, Royce derramó lágrimas de desesperación y dolor. Y Patrick le dijo a un tal Royce: ten esto en cuenta, Brad. Lo que significa pelear conmigo. En ese momento, Royce sintió un miedo más extremo que en cualquier otro momento de su vida. Se había metido con la persona equivocada. Familia, poder. Nada de eso importaba. El tipo que tenía delante ahora era una persona a la que nunca se debía tocar, separada de la lógica de un mundo así. ¿Debería destruir su Dantian ahora? Justo cuando Patrick estaba a punto de verlo hasta el final. Para. Un grupo de profesores corría desde un lado del campo de entrenamiento. TSK, ¿lo alargué demasiado? Un profesor, no el profesor Leite a quien Patrick conocía, sino otra persona, corrió hacia el decepcionado Patrick y le dijo: ¿Qué diablos está pasando aquí? No podía creer lo que veía ante sus ojos. Todos los estudiantes de la Facultad Knight yacían en el suelo y ninguno salió ileso. Y en el caso de Royce, era un completo desastre, arrastrándose por el suelo como un insecto y gimiendo de dolor. La persona que creó esta tragedia fue... ¿Quién eres tú? Patrick Schneider. Me transferí ayer. ¿Tú lo hiciste? Había oído que una persona más había entrado como traslado de mitad de periodo. Pero no sabía que la persona que había entrado era la que había provocado un incidente tan grave. Tú eres. ¿Qué es? Ven conmigo por ahora. Necesito escuchar los detalles de la situación. Como desees. Patrick siguió obedientemente al profesor. Patrick Schneider, primer grado de la Facultad Knight. Detención. No fue un castigo formal. Fue solo un castigo temporal impuesto antes de que se decidiera uno formal, y no se le permitió dar ni un solo paso fuera de su habitación. Y los profesores de la Facultad Knight inmediatamente celebraron una reunión para decidir sobre la acción disciplinaria de Patrick. Expulsión es expulsión. ¿Una transferencia a mitad de periodo que provocó tal incidente en su primer día? Esto no tiene precedentes. Si dejamos pasar esto, no podremos mantener la disciplina en la academia. Los profesores insistieron firmemente en la expulsión de Patrick. Pero había una persona que miraba fríamente a esos profesores. ¡Qué montón de mierda! Era el profesor Justin Lady. Ante su única observación, todos los demás profesores se estremecieron. De hecho, aunque todos eran profesores de la misma Facultad Knight, la profesora Leite era una persona cuya presencia era diferente a la de los demás. Era un caballero que había alcanzado el reino de las 6 estrellas, uno de los 5 únicos en el reino, y fue una gran figura que fue reconocida incluso en otros reinos como el caballero indomable, Justin Lady. El peso de las palabras de un profesor Leite así no podría ser el mismo que el de los demás. Miró a los profesores que insistían en la expulsión de Patrick y dijo: ¿todos recibieron dinero del Marqués Panola? Decir semejantes tonterías incluso cuando conoces claramente la historia completa. Profesor Leite, ¿qué quieres decir con eso? Eso es ir demasiado lejos. Nosotros, como profesores de la academia. Choque. El profesor Leite golpeó el escritorio con el puño y dijo: 15 personas intentaron atacar a una persona. Y con un rencor personal además. No, eso es. ¿Se llaman a sí mismos aspirantes a caballeros y cometen tales actos? Si fuera por mí ahora mismo, querría romper todos sus agujeros de aura. ¿Pero qué expulsión? ¿Quieres expulsar a quien se defendió de un grupo? ¿Estáis todos locos? Durante el interrogatorio de Leite, todos los demás profesores guardaron silencio. De hecho, todos conocían aproximadamente la historia completa. Era una situación que no podían ignorar, a menos que los profesores fueran unos idiotas excepcionalmente despistados. Patrick estaba solo y sus oponentes eran un grupo de más de 10. En particular, Royce estaba fuertemente armado con un chaleco antibalas y una espada real. Patrick tenía las manos desnudas. En principio, se trató de un incidente en el que se cumplieron todas las condiciones para una clara autodefensa.
Sin embargo, como también vivían como caballeros en el reino, no podían ignorar la reputación del marqués Panola, el capitán de los caballeros reales. Sin embargo, no todos los profesores eran así. Ni siquiera hablaré de las virtudes de un caballero. Antes de eso, si tienes conciencia como ser humano, ¿puedes decir esas cosas cuando conoces claramente la historia completa? Justino Leite. El caballero indomable. Caballero de 6 estrellas, uno de los 5 únicos en el reino, era un hombre que no tenía motivos para estar subordinado al marqués Panola. Además, su relación personal también era mala. Era un secreto público que el profesor Leite había abandonado a los caballeros reales debido a un conflicto con el marqués Panola. Así pues, para el profesor Leite no había motivo para tener presente el nombre de marqués Panola. Además, aunque aún no lo había revelado al mundo, el profesor Leite había alcanzado el reino de las 7 estrellas. Aunque no lo había anunciado públicamente, en el momento en que lo hizo, ni siquiera el marqués Panola se atrevió a tocarlo. La profesora Leite miró a su alrededor con frialdad y dijo: como profesor jefe de la facultad Knight, me opongo a la expulsión de Patrick Schneider. Si realmente quieres expulsarlo, entonces sigue adelante e intenta, después de una investigación exhaustiva, descubrir la historia completa del incidente. Profesor Leite, por favor cálmese. Tampoco estamos intentando provocar una gran escena. Como la profesora Leite se manifestó con tanta fuerza, los demás también se mostraron reacios a permitir que el asunto se intensificara. De hecho, si investigaran la historia completa, también se revelaría lo que había hecho Royst, y eso definitivamente no sería beneficioso. Si se difundieran rumores de que el tercer hijo del capitán de los caballeros reales había cometido mala conducta dentro de la academia, la responsabilidad seguramente recaería también sobre ellos. Al final, el resultado de la reunión fue: Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C74, capítulo 74. Capítulo 74. Todavía no puedo entenderlo. 1. Son 2 semanas de detención. Ejército Snyder. Chiar. Podría haber sido más largo. Oh, esto es delicioso, ¿dónde lo compraste? Es pollo asado al horno de un famoso restaurante de la capital. Correcto. Combina bien con la cerveza. La profesora Leite, que había venido personalmente a informar a Patrick de los resultados de la reunión, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué tipo de detención es esta? Detención significaba abstenerse de hablar y actuar y reflexionar sobre las propias malas acciones. Ese era el significado habitual. No significaba holgazanear en la habitación, comer y beber alcohol comprado por un mayordomo. La comida y el alcohol en la capital son deliciosos y diversos. Supongo que es por eso que la gente debería jugar en las grandes ligas. ¿Qué debo comprar para mañana? Ayer comimos cordero, ¿verdad? ¿Hay algo con carne de res? Hay un lugar cerca de la academia que hace deliciosos pasteles de carne. ¿En serio? Entonces, profesor, por favor, expídale más permisos de salida. Otra vez. Di no. Sí. Puede que yo también los necesite, así que te daré una pila. Solo necesitas firmarlos. Yo mismo escribiré las fechas. Los permisos de salida no deben expedirse de forma tan indiscriminada. Mientras el profesor Leite mostraba reticencia, Patrick, con una pata de pollo en la boca, se levantó, se rodeó el hombro con el brazo y dijo: TSK, profesor, ¿por qué está usted así? Entre nosotros, ¿eh? Patrick se metió la pata de pollo en la boca y luego la escupió. Al observar la pata de pollo, que ahora era solo un hueso limpio, el profesor Leite quedó impresionado. Así que puedes comer una pierna de pollo así. Y Patrick dijo: Profesor, te hice un 7 estrellas, ¿no, verdad? Así es. Estoy realmente agradecido por eso. Pero, un completo 7 estrellas. El reino supremo. El reino al que solo una persona en el reino había llegado, yo. Sí, acabo de hacerte alcanzarlo, ¿no, verdad? Eso es verdad. ¿Qué tan grande es esa gracia? Si no fuera por mí,
Habría tardado al menos 10 años, no, 20. No, 30 años más. ¿Por qué sigue aumentando? Patrick miró al profesor Leite, de rostro amargado, y dijo. Como resultado, usted, profesor, Voluntary LY dijo que devolvería la gracia. ¿Qué puedo hacer? No sería de buena educación que un simple estudiante como yo rechazara eso, ¿verdad? ¿Educado? Está bien que la palabra, educado, salga de la boca de un estudiante que tiene su brazo alrededor de un profesor y está aplicando presión lentamente. Justino Leite. Él, a quien el mundo llamaba el caballero indomable, podía tolerar semejante injusticia. Sí. Tienes razón. Él podría. Y cuando el profesor Leite estuvo de acuerdo con sus palabras, Patrick sonrió alegremente y dijo. ¿Verdad? Así que le permitiré diligentemente devolverle la gracia, no utilizarlo, profesor. Creo que este bastardo estaba a punto de decir, uso, hace un momento. Patrick le dijo a la profesora Leite, quien tenía una expresión amarga. Luego, por favor emita un montón de permisos de salida. Y si necesito algo más, te llamaré de nuevo. Está bien. El profesor Leite suspiró e hizo lo que le dijeron. ¿Qué podría hacer? La gracia que había recibido de Patricio no era algo que pudiera devolverse con favores tan triviales. Gracias a Patrick, pudo alcanzar el reino de las 7 estrellas, así que ¿con qué podría pagar esto? Y una cosa más. Incluso si olvidara la gracia y tratara de hacer cumplir las reglas a Patrick, había un problema. Este monstruo es realmente. Antes de alcanzar las 7 estrellas, la profesora Leite no tenía idea de lo fuerte que era Patrick. Y ahora que había alcanzado las 7 estrellas. Todavía no puedo entenderlo. Este era un problema serio. Incluso con sus sentidos, que se habían vuelto mucho más agudos después de alcanzar el reino de las 7 estrellas, conocido como el Reino Supremo, no podía ver el fondo de Patrick. Al contrario, podía ver el verdadero valor del apuesto mayordomo que estaba a su lado. Podía ver que estaba al menos en el mismo reino de 6 estrellas que él. Antes no lo sabía, pero ahora podía saberlo. Sin embargo, todavía no podía determinar el nivel de habilidad de Patrick. Lo que esto significaba era. Significa que todavía hay una enorme brecha de habilidades entre nosotros. Un maestro al que ni siquiera él, que había alcanzado las 7 estrellas, se atrevería a enfrentarse. Ese era Patrick Snyder. ¿Por qué había entrado a la academia con tales habilidades? ¿Que los profesores le enseñen? ¿Cómo? De todos modos, solo mirando sus habilidades, no fue fácil enfrentarse a Patrick. Entonces, ¿qué podría hacer? Parecía mejor ser presionado bajo el pretexto de la gracia y seguir adelante. En lugar de ser amenazado. Pensándolo bien, el profesor Leite sonrió y salió. Aún así, dudo que amenazara abiertamente a un profesor de la academia. Todavía no conocía bien a Patrick. Por causar disturbios en la academia, todas las partes relacionadas serán detenidas durante 2 semanas. Era el contenido del aviso publicado oficialmente. En efecto, se trató de un castigo mutuo, lo que significa que el incidente sería tratado como uno sin autor. Los alumnos de primer grado de la Facultad NAC quedaron encantados interiormente al ver este aviso. Ese bastardo de Royce recibió una buena paliza. Escuché que él y sus compinches se unieron contra él y todos fueron golpeados. Ese bastardo ni siquiera ha regresado a la academia todavía, ¿verdad? Debió haber sido golpeado muy brutalmente. ¿No está simplemente avergonzado? Escuché que fue al templo y lo trataron por un alto precio, por lo que su cuerpo debería estar completamente curado. Tiene todo el derecho a sentirse avergonzado. Espero que se retire de todos modos. Royce no era muy popular entre los estudiantes de primer grado. Tenía cierta habilidad, pero su imagen de sinvergüenza que actuaba como si estuviera satisfecho con los antecedentes de la familia Marqués Panola era más fuerte. Así que fue internamente satisfactorio que un estudiante transferido de mitad de periodo hubiera golpeado hasta convertirlo en pulpa a un Royce así y ni siquiera mostrara su rostro en la academia. Sin embargo, estaban un poco preocupados. ¿La familia del Marqués Panola se quedará callada? No importa cuán poderoso sea el Marqués Panola,
le resultaría difícil interferir dentro de la academia, ¿no? Eso podría ser cierto para el marqués Panola. Pero ya sabes, ¿verdad? El hermano de ese bastardo está en tercer grado. Ah. De alguna manera, no creo que esto termine silenciosamente. ¿Deberíamos darle algún consejo al recién llegado? Tenemos que verlo para darle consejos. Ah, él también está detenido. Los estudiantes de primer grado estaban secretamente preocupados por Patrick. Era realmente la preocupación más inútil del mundo. Asterisco. El centro de Whitetown. Una calle bulliciosa donde espléndidas luces mágicas iluminaban la noche y gente borracha caminaba con caras agradables. Patrick, caminando naturalmente por ese lugar. Wow. Es agradable estar fuera después de mucho tiempo. La gente realmente debería vivir libremente. ¿Por qué salió Patrick? ¿Qué debería haber estado detenido en su propia habitación? Porque Patrick era Patrick. No importaba cuánta comida deliciosa y alcohol le trajera April, estar encerrado en su habitación era frustrante. Normalmente, uno superaría esa frustración y reflexionaría durante la detención, pero no hay manera de que pueda hacer algo así. El récord más largo cuando mi maestro me puso en reclusión fue de 2 días. Qué cosa de la que estar orgulloso. ¿Eres un punk? ¿Cómo no durar 3 días? 3 días. Mientras me haga más fuerte, a quien le importa el aislamiento. Si te vuelves más fuerte simplemente estando recluido, todos los encerrados serían los más fuertes del mundo. ¿Te puse recluido para hacerte más fuerte? Lo hice para que no causaras problemas, yo. Eres un punk, ¿a dónde vas corriendo? Vuelve aquí. Mirando hacia atrás, esos eran buenos recuerdos. Maestro, ¿no lo eran? ¿Hunde? De todos modos, esta salida fue solo porque se sentía frustrado. ¿Pero debería decir que fue un desvío? Él tenía un destino. Al menos debería mostrar mi cara. El lugar al que caminaba Patrick era una taberna muy grande en el bullicioso centro de Whitetown. Era un lugar que funcionaba como taberna desde el primero al quinto piso y era una taberna recientemente inaugurada en la capital. Dragón Rojo. Al ver el cartel, Patrick entró sin dudarlo. Dragón Rojo. Esta taberna, que había abierto recientemente en el bullicioso centro de la capital, estaba ganando rápidamente fama de boca en boca. Esto se debía a que funcionaba con un sistema bastante único para una taberna. Solo aceptaba miembros como clientes y los clientes eran escoltados a pisos superiores según su nivel de membresía. Por supuesto, el nivel de membresía dependía de cuánto dinero más se gastaba. A partir del primer piso, que estaba lleno de gente común, a medida que se subía al segundo y tercer piso, la calidad y el nivel de los clientes también aumentaban. Había una extraña sensación de diversión al subir los pisos de esa manera, por lo que la gente gastaba más dinero en esta taberna. Y sobre todo, Dios mío, has vuelto hoy. Oh, señora. Gracias por visitarme así todos los días, pero me temo que tu esposa podría ponerse celosa. Ja ja ja. Por el bien de la señora, los celos de mi esposa no son nada. Eres tan suave con tus palabras. Su seductora sonrisa, con el rostro cubierto por un abanico rojo, volvía locos los corazones de los hombres. Sensual. Quiero conquistarla. Solo una vez, aunque sea por una vez. De hecho, la razón principal por la que el dragón rojo se había hecho famoso era esta. Era la existencia de la señora de esta taberna, que de vez en cuando bajaba y hablaba con los clientes. Una belleza con una apariencia radiante que no era en absoluto incómoda con el esplendor. Una mujer seductora con cabello rojo intenso y un pequeño lunar debajo del ojo que le quedaba perfecto. Hubo muchos clientes que vinieron solo para verla. Especialmente después de escuchar que la señora solo trataba personalmente con los clientes del quinto piso, los clientes acudieron en masa a esta taberna, compitiendo para llegar al quinto piso. Su encanto era tan demoníaco. Ella no solo era bonita y hermosa. Estaré esperando. Mamá. Madem. Abre su ventilador, susurra suavemente al oído del hombre y luego, justo cuando la mano del hombre está a punto de tocarla, retira exquisitamente su cuerpo. Cada una de estas acciones estaba volviendo locos a los hombres.
Ella parece estar a su alcance, pero no lo está. Ella da mucho espacio, pero cuando intentas agarrarla, ella se escapa. Era como si pudiera ver a través de la psicología de la criatura llamada hombre, cuando y qué estaban pensando. Su encanto elegante y seductor ya había cautivado a innumerables hombres. Ante su sonrisa, todos los hombres estaban perdidos en un aturdimiento. Hey. Deberían haber sido. ¿Por qué está ese bastardo aquí? La expresión de la señora se contorsionó. Lo que vio la señora, que se había cubierto apresuradamente el rostro con un abanico, fue a Patrick, dejando escapar un profundo suspiro. Lo esperaba, pero pensar que realmente estás haciendo esto. Oh. Ha pasado un tiempo, joven maestro. Mientras la señora hablaba como si lo conociera, dijeron los demás clientes que los rodeaban. Señora, ¿conoces a este niño? Sí. Es hijo de una persona estimada a la que sirvo para negocios. Ah, por negocios. Así que eso es lo que es. Ante las palabras, socio comercial, los demás clientes parecían aliviados. Fue un suspiro de alivio que su señora aún no hubiera sido conquistada. Y la señora, abanicándose, dijo. Ahora que lo pienso, dijiste que vendrías hoy por un asunto importante, ¿verdad? Debo haber confundido el tiempo, ¿verdad? Joven maestro. No creo que esto funcione. Necesitas una buena paliza. Oh. Joven maestro. No deberías hablar aquí de asuntos comerciales importantes. Vamos a un lugar tranquilo arriba y hablemos. La señora se movió rápidamente, cubrió la boca de Patrick y luego, metiéndolo bajo el brazo, corrió escaleras arriba. Mientras la señora corría, con su vestido rojo ondeando, los clientes que quedaron atrás simplemente miraron fijamente su figura en retirada. Peok. ¿No vas a soltarlo, bastardo? Estás pidiendo una paliza. Keok. Ya me golpeaste. Ah, cierto. Sorry. Debería habértelo dicho antes de golpearte. Wook. Aún así me vas a golpear, ¿no? La señora, no, Red, el amo del gremio de ladrones de Parmas, se agarró la cabeza con dolor. Y mirando a Patrick, él. Joven maestro, ¿no estaba usted detenido por causar problemas? Así es. Tú lo sabes bien. Fu. Tenemos profesores de la academia entre nuestros clientes. No, no es eso. ¿Cómo llegó una persona detenida a una taberna? Solo tienes que escabullirte. Un hombre que se supone que debe convertirse en caballero no respeta las reglas. Un ladrón me está sermoneando sobre reglas. ¿Cómo puede soportarlo mi conciencia? ¿Qué, punt? Lo he sentido antes, pero no puedo ganarle con palabras. El niño no tiene sentido común, pero a veces es ridículamente bueno con las palabras. Y como tampoco puedo ganarle con fuerza, la conclusión es patético. Tan patético. Dejando escapar un pequeño suspiro, Red se aclaró la garganta y dijo. Todo está bien, pero ¿qué pasa si actúas precipitadamente allí? ¿Qué pasa si se revela mi identidad? Serás tratado como un pervertido. Supongo. Ah, no soy un pervertido, ¿no dije que era un disfraz para recopilar información? Por eso parece que lo estás disfrutando demasiado. Pasemos por alto el disfraz de camarera de nuestra primera reunión. En ese momento, se encontraba en una situación en la que podría haber sido asesinado por el traidor que había asesinado a su padre, por lo que era necesario ocultar su identidad. Pero incluso después de eso, continuó travestiéndose con el pretexto de recopilar información, y ahora incluso había dominado el papel de una atractiva señora de taberna. A ti, no te gusta mucho eso, ¿verdad? Puedo respetar tus preferencias, pero no es que no sienta una sensación de rechazo. No lo soy, eres humano. ¿Cuántas novias tengo? Hombres. Mujeres, bastardo. Back. De donde saca un niño hablar con un adulto. ¡Qué irrespetuoso! Eres más joven. Tú eres. Keuk, porque estás hablando tonterías, sé. Fue Red quien rápidamente cambió sus palabras porque pensó que lo golpearían nuevamente si hablaba informalmente. Y Red dijo con cara seria.
Mi travestismo es puramente para recopilar información. Incluso si nuestra organización hubiera avanzado hacia la capital, ¿quién imaginaría que el amo de esa organización se travestiría y actuaría así? Bueno, cierto. Digamos simplemente eso. No es, digamos simplemente eso, ese es el propósito. Vine. Está bien. Más importante aún, ¿hay alguna información nueva? Información, hay. Oh, Chiar. Patrick sonrió. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. 75, capítulo 75. Capítulo 75. Todavía no puedo entenderlo. 2. Originalmente, Red había abierto una taberna y avanzó hacia la capital a petición de Patrick. Patrick, que conocía bien la importancia de recopilar información, quería mantener a Red a su lado y comprender lo que estaba sucediendo en casa incluso mientras estaba en la capital. Y si sucediera algo realmente grande, abandonaría la academia y todo lo demás y correría directamente allí. Primero, la información más reciente. Dime. Se dice que un sinvergüenza ridículo ha aparecido en la Facultad de Caballeros de la Academia. ¿En serio? Sí. Tan pronto como apareció, se dice que lanzó una patada voladora de 2 dan al hijo del marqués Panola, que estaba entrenando diligentemente. Además, se dice que golpeó al tercer hijo de la familia del marqués Panola y a sus amigos. La escena del asalto fue tan brutal y perversa que se dice que quienes la vieron se estremecieron. Si un sinvergüenza tan violento se convirtiera en caballero, seguramente traería desgracia y tragedia a todo el continente. Boa boa. Vamos a calmarnos. Calmar. Jejeje, calmar. Bien, ¿qué tal si te calmas y recibes una paliza? A continuación están las noticias del feudo de Snyder en Oriente. Antes de que el puño de Patrick pudiera moverse, la lengua de Red se movió primero. Se dice que ha aumentado el número de nobles en Oriente que desean fomentar la amistad con el barón Snyder. ¿Por qué? Es obvio, ¿no mostraste abiertamente las habilidades de tus soldados en la subyugación anterior? Ah. Bien. Tenía sentido de inmediato. Originalmente, la familia del barón Snyder era una familia menor incluso en el árido este. Pero en el momento en que se reveló que la familia había criado a 200 espadachines de Aura, ya no había ningún idiota que tratara a esta familia como a una menor. En ese momento no eran solo soldados, sino que era como si tuvieran varias órdenes caballerescas, ¿no? Si vives al lado de los fuertes, acercarte es la mejor manera. Eso es verdad. Entonces, ¿cuál es la respuesta de mi padre? El varón simplemente se ríe de buena gana y dice que es bueno. Ah. No debería simplemente hacer eso. Si las cosas salían mal, la naturaleza pusilánime de su padre podía ser utilizada como debilidad por los nobles circundantes. Lo afortunado es que la baronesa lo complementa bien. ¿Mi madre? Sí. De repente se ha convertido en una celebridad entre las damas nobles de Oriente. ¿Cómo lo hizo mi madre? Ava era una baronesa de origen plebeyo. Normalmente, los nobles deberían rechazarla. Pero con las siguientes palabras de Red, todo tenía sentido. Bueno, la belleza de la dama es bastante. Ah. Bien. Así es. Tenía sentido de inmediato. Hasta ahora, Ava había estado cuidadosamente escondida dentro del feudo y no había participado en actividades externas. Pero si empezara a realizar actividades externas, la situación cambiaría. La belleza de una mujer es un arma poderosa incluso en la diplomacia. Si fuera una doncella, podría ser motivo de conflicto, pero la posición de una bella dama noble era muy diferente. Además, ella también era sabia. Estaba construyendo amistades con los nobles de Oriente, manteniendo una línea apropiada dependiendo del propósito y estatus del oponente. Cuando Patrick regresara a su ciudad natal, la familia del barón Snyder, que había sido tratada como un paria en los banquetes, desaparecería. Aunque no pensé que mi madre daría un paso al frente. HMPH, la belleza de una mujer es un arma poderosa, ¿hay alguna razón para no usarlo? Dicho esto, Red se apartó el pelo y adoptó una expresión altiva. Mirando eso. Me está cabreando. Sí.
Ya basta de eso, si mi madre ha dado un paso al frente, entonces puedo sentirme a gusto hasta cierto punto. Yo también lo creo. Ella es una persona muy inteligente. Por supuesto. Ella es mi madre. Mientras Patrick hinchaba los hombros y se jactaba, Red sonrió. ¡Qué persona tan extraña! Red era el maestro del gremio de ladrones. El ambiente en el que creció era duro y había visto todo tipo de personas. Pero nunca había conocido a una persona como Patrick. Por lo general, era solo un cabrón con una personalidad rota, pero a veces mostraba la habilidad de un mercenario veterano con experiencia acumulada, y en momentos como este, parecía un niño que aún no había tenido su ceremonia de mayoría de edad. Ver a Patrick, que mostraba varias caras momento a momento, ciertamente no era aburrido. ¿A dónde iría esta persona? ¿Qué lograría? Quería verlo hasta el final. Por eso aceptó la petición de Patrick e incluso abrió personalmente una taberna en la capital y se acercó. ¿Cómo están los chicos? ¿Están holgazaneando en su entrenamiento solo porque yo no estoy allí? Escuché que gemían como si se estuvieran muriendo. Ante esas palabras, la expresión de Patrick se desmoronó. Esos vagos perezosos. Sí. A Red, que le preguntaba qué quería decir, Patrick le dijo con el ceño fruncido. Significa que todavía tienen energía para gemir, ¿verdad? Si entrenas correctamente, no deberías poder levantar un dedo más que respirar. Pero dejarles energía. Ja. Ja, ja. TSK, Samson es demasiado suave. Si fuera yo, simplemente. Ya sabes, ¿verdad? Incluso te presté una atención especial. ¿Cómo podría olvidarlo? Red recordó los últimos años con una expresión nauseabunda. Unas cuantas veces al año, Patrick lo llamaba para entrenarlo y lo sometía a todo un esfuerzo. Cuando le preguntaban por qué tenía que hacer esto, decía que estaba demasiado débil y que podría morir, por lo que deberían hacer un entrenamiento mínimo, pero debería haber sabido lo que significaba este bastardo, mínimo, punto. Él realmente pensó que iba a morir. No es broma, realmente lo hizo. Fue sorprendente que no muriera cuando pensó que lo haría, y fue aún más sorprendente que la tortura disfrazada de entrenamiento fuera efectiva. Como resultado, gracias a la guía de Patrick, Red alcanzó el reino de las 4 estrellas. Pero dijo que no estaba agradecido en absoluto. Dijo Patrick, como si se le hubiera ocurrido. ¿Sigues siendo de 4 estrellas? Sí. Bueno. TSK, qué débil. ¿Debería darte otra mirada? Deberías tener al menos 6 estrellas para vivir sin que te golpeen en algún lugar, ¿verdad? Ante las palabras de Patrick, Red apretó los dientes y dijo. Yeudeudeuc. 4 estrellas son suficientes. Te golpearán con eso. 4 estrellas es algún matón del barrio? Es verdad. Incluso un jugador de 4 estrellas puede recibir una paliza. ¿Quieres que te lo muestre? Si eres el oponente, me golpearán incluso si me vuelvo más fuerte de lo que soy ahora, ¿no? TSK, no está mordiendo el anzuelo. Al ver la expresión decepcionada de Patrick por no poder golpearlo, Red apretó los dientes. ¿Qué clase de personalidad humana es esta? Tú eres el ladrón. Yo seré el caballero. Ejem, ¿puedes simplemente elevar tu reino de esa manera en primer lugar? Necesita tiempo y maduración. ¿Todos se vuelven más fuertes solo porque los tomas en tus manos? No. Si lo haces, puedes hacerlo. Recientemente elevé a alguien a 7 estrellas. Estás mintiendo. Vaya, mira a este bastardo que no me cree. Tienes que creerle a alguien que sea creíble. Aunque Patrick había filtrado con indiferencia una información ultrasecreta, Red no pudo captarla. Bueno, es su propia suerte. Entonces, Patrick escuchó información sobre su ciudad natal de Red, decidió un método de contacto para su próxima reunión y luego se fue después de beber mucho alcohol. Qué vida tan tranquila para alguien detenido. Asterisco. Ah. Un hombre estaba acurrucado en un rincón de su habitación, con una manta sobre la cabeza, temblando. Fue West Penola quien recientemente intentó tomar represalias contra Patrick y, en cambio, quedó destrozado. De hecho,
Las heridas en su cuerpo ya habían sanado. Aunque Patricio se había roto cuidadosamente ambos brazos, en este mundo existía el poder sagrado, y si pagabas por él, te curaría por completo. Entonces, en términos de trauma físico, era posible una curación casi perfecta. Pero... El problema mental era un asunto aparte. El miedo que Patrick había grabado en la mente de Royce se había arraigado profundamente. Ese miedo absoluto. La miseria de ser violado por un ser abrumador. Era algo que Royce, que había crecido mimado como hijo de una prestigiosa familia noble, nunca había experimentado antes. Una flor de invernadero salió por primera vez y fue golpeada por un viento frío y fuerte. Incluso si lo trasladas apresuradamente de regreso al invernadero, el frío ya se ha filtrado a través del tallo hasta las raíces. ¿Podrá volver a ser como era antes? Absolutamente imposible. Si hubiera podido superarlo, en primer lugar no habría sido una flor de invernadero. Royce estaba roto. No podía dar ni un solo paso fuera de su habitación, simplemente permanecía encerrado, gritando y haciendo berrinches de vez en cuando. Probablemente no podría regresar a la academia incluso después de que terminara su periodo de detención. Asterisco. ¿Quién es? Un hombre rubio y de bigote distinguido apretó los dientes y dijo. Aunque ya había pasado la mediana edad y se acercaba a la vejez, sus músculos, que parecían estar destrozando su ropa, desafiaban su edad. Este hombre no era otro que el marqués Antonio Panola, uno de los mejores caballeros y figuras poderosas del reino. Un caballero de 6 estrellas. El capitán de los caballeros reales. El jefe de la familia Marqués Panola. Él, una de las figuras más poderosas del reino de Atronia, estaba ahora furioso hasta el punto de tener el pelo erizado. ¿Cómo no iba a hacerlo si su hijo menor había sido llevado a tal estado? A él se acercó el mayordomo de la familia Panola y le expuso la información que había recopilado de antemano. Es un estudiante que ingresó al primer grado de mitad de periodo. Su nombre es Patrick Schneider, hijo de un varón, y es de Oriente. ¿Admisión intermedia? Sí. Se dice que fue admitido por recomendación del margrave oriental, el conde Parmas. ¿Entonces ese punk le hizo eso a mi hijo? Sí. Eso es correcto. ¿La respuesta interna de la academia? Parece que planean concluirlo como una detención mutua. Intentamos presionar a los profesores que están influenciados por la familia, pero... es obvio que Leite se habría opuesto. El mayordomo inclinó la cabeza en silencio. Su maestro, el marqués Panola, y la profesora Leite de la academia eran famosos rivales en el reino. Mientras ese punk se oponga, será imposible lidiar con ese mocoso a través del castigo de la academia. Sí. Eso es correcto. No importaba cuán poderoso fuera el marqués Panola, había un límite a la influencia que podía ejercer dentro de la academia. En ese caso, significó que tuvo que esperar hasta que Patrick se graduara de la academia. Eso no está pasando. Para el impaciente marqués Panola, esa era una opción imposible. Entonces eligió otro método. ¿Dónde está Sordik ahora? Resulta que se queda en casa. Bien. Tráelo aquí inmediatamente. Sí. Mi señor. Y después de un rato, el mayordomo trajo a un joven. Cabello rubio, cara cuadrada y cuerpo musculoso. Este joven, que era claramente hijo del marqués Panola, se llamaba Sordik Panola. Era el segundo hijo de la familia Marqués Panola y estudiante de tercer grado de la academia. Escuché que me llamaste. Padre. ¿Sí has oído hablar de tu hermano menor? Sí. Yo sé. Así que lo sabes, pero no te importó. Lo golpearon porque estaba débil. ¿Por qué debería importarme? Ante las palabras un tanto arrogantes de su segundo hijo, el marqués Panola sonrió. Correcto. Así debe ser un hombre de la familia Panola. El marqués Panola tuvo 3 hijos, pero entre ellos, el segundo era el que más apreciaba. El primero era frágil como su esposa y no podía vivir como caballero. Afortunadamente, el segundo y el tercero tenían algo de talento, pero entre ellos, el segundo se parecía más a él en muchos aspectos. Arrogancia, confianza e incluso tenacidad.
tus pensamientos tienen razón, pero si quieres liderar la familia, debes poder cuidar no solo de ti mismo sino también de tus parientes consanguíneos. Si ese punk se queda solo después de que tu hermano menor se haya vuelto así, ¿qué pensará el mundo de la familia Marquis Panola? Puede que nos vean como una broma. Exactamente. Lo entiendo. En ese caso, me encargaré de ese mocoso de primer grado. Las palabras seguras y arrogantes de su segundo hijo fueron muy tranquilizadoras. Pero, ¿cuál es tu reino actual? Estoy al borde de las 4 estrellas. Así que todavía estás en 3 estrellas. El disgusto apareció en el rostro de Sordik. De hecho, a su edad, estar al borde de las 4 estrellas fue un gran logro. Entre los estudiantes de tercer grado de la academia, solo había una persona que estaba por encima de Sordik. El marqués Panola miró a su hijo y dijo: No estoy criticando tu talento. A tu nivel, no sería extraño que te llamaran genio en cualquier lugar. Pero eso no significa que no haya genios que sean superiores a ti. Como sabes, tu hermano menor está en el mismo reino de 3 estrellas que tú. ¿Estás diciendo que nos ves a mí y a Royce en el mismo reino? Estrictamente hablando, sí. Por supuesto, el marqués Panola sabía que su segundo hijo era mucho más fuerte que el tercero. Aunque su tercer hijo había alcanzado el reino de las 3 estrellas, eso se debió únicamente a que apenas podía extraer su aura debido a la excelencia de la bendición del aura secreta de la familia. Compararlo con el segundo hijo, que estaba al final de 3 estrellas y miraba 4 estrellas, era como ver un gato montés y un leopardo como la misma criatura felina. Había una clara diferencia entre ambos. Sin embargo, escuché que el estudiante de primer grado derrotó a tu hermano menor y a más de una docena de otros estudiantes de primer grado juntos. De hecho, no fue solo una derrota, fue una escena que debería llamarse un asalto unilateral. Pero el marqués Panola no conocía esa parte. De todos modos, a los ojos del marqués Panola, ese estudiante de primer grado llamado Patrick Schneider era claramente más fuerte que su tercer hijo, y quizás tan fuerte o incluso más fuerte que su segundo hijo. No creía que fuera probable, pero ¿no era una costumbre de los adultos prepararse para la probabilidad de 1 en 1.000.000? Mayordomo. ¿Trae eso? Sí. Mi señor. Siguiendo las palabras del marqués Panola, el mayordomo trajo una lujosa caja de madera. Padre, esto es. Ábrelo. Cuando Sordik abrió la caja, había una espada dentro. La empuñadura estaba incrustada con un zafiro azul y la hoja era tan afilada que parecía que cortaría con solo un toque. Era un objeto que Sordik conocía bien. Padre, esto es. Tómalo. Pero padre, esto. No te lo voy a dar para pelear con un mocoso de primer grado. Te lo doy para que sea tuyo desde hoy. ¿En serio? Una sonrisa clara apareció en los labios de Sordik. Él estaba realmente feliz por esto. Lo que el marqués Panola acababa de regalarle era uno de los mejores artefactos de la familia del marqués Panola. La espada de hielo, Isis. Era un artefacto antiguo con un espíritu de hielo sellado en su interior, algo que no se podría fabricar ni siquiera si se intentara ahora. Ja. Ja 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 ja. ¿Un niño que hubiera recibido el juguete que más quería en su cumpleaños tendría esta expresión? Sordik sostuvo a Isis en su mano y la miró con una mirada embelesada. ¿Te gusta? Sí. Por supuesto. Padre. Correcto. Sabes la razón por la que te estoy transmitiendo a Isis, ¿no? ¿Qué razón es esa? Mirando a su segundo hijo, que le enviaba esa mirada, el marqués Panola suspiró interiormente. Es bueno que sea valiente, pero es un poco lento. No. Esto es audacia. El marqués Panola, que había intentado presentar a su hijo de forma positiva, lo volvió a decir. Significa que eres el único que heredará nuestra familia en el futuro. Ah. Como sabes, tu hermano mayor es frágil. Estaba pensando que tú o tu hermano menor tendrían que heredar la familia, pero tu hermano menor es. El marqués Panola suspiró. Está bien perder. ¿Cómo se puede vivir solo ganando? Él mismo había llegado a esta posición después de tragarse la amarga copa de la derrota varias veces desde su juventud. Pero,
Si va a derrumbarse después de una sola derrota, entonces su barco era pequeño desde el principio. Bueno, era un pensamiento que podría haber tenido. Si no supiera la historia completa de cómo fue atrapado por un tipo que rompe todos los barcos, grandes o pequeños, con la misma justicia. Al final, gracias a Patrick, la intención del marqués Panola se decidió por el segundo hijo. Si quieres heredar la familia, debes poder proteger el honor y los parientes consanguíneos de la familia. ¿Puedes probar eso? Sí. Yo me encargaré de ese mocoso de primer grado. No debes atacarlo imprudentemente. Primero haré algunos arreglos para crear una oportunidad natural, así que cuídalo allí. Sí. Padre. Y así, el marqués Panola le dio la preciada espada de la familia a su segundo hijo y apuntó la espada de venganza hacia Patrick.